Buenas tardes, ¿cómo les va? Una tarde fresquita, pero con sol, por suerte. Bueno, vamos a la clase. Este, Hoy toco una clase que a mí me gusta mucho porque se trata del lunfardo. El lunfardo y el tango. El lunfardo, que parece una palabra antigua, es una palabra que siempre está de moda. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a explicar primero de todo qué quiere decir lunfardo y de dónde viene la palabra lunfardo. La palabra lunfardo, como tal, viene de Italia y la utilizaban las clases bajas. Al principio no se llamaba lunfardo, se llamaba lombardo, le decían lombardo. Después, por deformación, terminó en lunfardo. Pero cuando digo que la usaban las clases bajas, ya empiezo con una primera pista. Porque el lunfardo en realidad no es un idioma, no es un dialecto, no es algo que tenga gramática propia, sino que son dichos, son palabras, son formas de hablar diferentes, pero que en definitiva esas palabras o esos dichos tienen una explicación o tienen un sinónimo en el idioma oficial del país donde se está refiriendo. Y esto significa que en todo el mundo existe este tipo de dichos, este tipo la diferencia está que en el Río de la Plata, en la Argentina, en el Uruguay, hablamos del lunfardo. Pero en otros lugares, por ejemplo en Francia, se habla del argot. En Estados Unidos se habla del slang. En España se habla del calé. O sea, según el país, según las formas, el, este tipo de palabras, este tipo de dichos, tienen un nombre diferente, una explicación diferente. ¿Y por qué yo sostengo que a mí me resulta interesante el tema del lunfardo? Porque si bien procede de las clases bajas, si bien los primeros, las primeras formas de expresar esos dichos o esas palabras tienen que ver con los ambientes más suburbios, los ambientes más, por ejemplo, los prostíbulos, pero también las cárceles. Y las cárceles tienen una explicación. Por eso se les llama también el idioma canero. ¿Por qué? Porque los presos, y esto pasaba en todas partes del mundo, pasa en el Uruguay, pasa en la Argentina, los presos tienen un idioma propio, tienen una forma de hablar propia. Y eso pasó en todos los tiempos, en el año 20 y ahora sigue pasando. ¿Qué quiere decir esto? Que buscaban decir palabras o hablarse entre ellos, pero confundir a los policías, confundir a los vigilantes. En una palabra, trataban de esconder lo que realmente querían decir. Y ustedes no sé si han notado, pero en algunos momentos cuando las noticias policiales, que son tan frecuentes en nuestros informativos, que a veces sale hablando alguno de estos chorros, estos malandras, y empiezan a hablar de una manera, las pocas veces que se les ha visto, empiezan a hablar de una manera que uno no les entiende, porque utilizan palabras que realmente la utilizan ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lunfardo no es una cosa del pasado, es una cosa actual. El lunfardo ha ido cambiando a través del tiempo, se ha ido modificando a través del tiempo, o ha adquirido nuevos dichos, nuevas palabras, que de tan frecuente y de tan habituales que se hacen, que ya no solamente van a ser comprendidas
por las clases más bajas, sino que de a poco van entrando en toda la sociedad, tan frecuentes y tan usuales son que la Real Academia ha hecho ha reconocido una cantidad de lunfardismos o de lunfardismo en el caso del idioma español y en el caso de nosotros, pero en otros países el argot de ellos, que son, o sea, la Real Academia ha reconocido y lo ha incorporado al diccionario, o sea, que son palabras reconocidas y les llamaría la atención, después les voy a leer algunas para que vean ustedes hasta qué punto ha influido y se ha incorporado el lunfardo en la sociedad y en el lenguaje habitual. Y yo decía que tiene una particularidad. Más o menos entendemos de qué hablamos cuando hablamos del lenguaje. Son palabras sinónimas. Por ejemplo, no es lo mismo decir comer que decir morfar. O sea, es lo mismo, pero el significado tiene otra. Ahora vamos a explicar. No es lo mismo decir dinero que decir guita. No es lo mismo, por ejemplo, se entiende de qué estamos hablando, pero decir mujer que decir mina. Y sin embargo, sabiendo de antemano que la explicación está clara, que sabemos, por lo menos es tan habitual que se use, que sabemos de qué estamos hablando. Hay otros lunfardismos que se han dejado de utilizar y por eso le hemos perdido el rastro. Pero hay muchas palabras que tienen una gracia especial. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el lunfardo no solamente es algo diferente, una forma diferente de hablar o de expresarse, sino que si todos habláramos la lengua española correcta y no cometiéramos, no incluyéramos ninguna palabra que no fuera aceptada por la Real Academia, sería muy aburrido. Eso pienso yo. Sería muy aburrido, porque en definitiva estamos hablando todos iguales, todos de la misma forma, y por más que tengamos una correcta interpretación de lo que estamos hablando y que sea lo más elegante la forma de hablar, siempre hay que tener algo de chispa. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, la palabra piola. El tipo piola. La palabra piola es mucho más elegante o mucho más graciosa o mucho más expresiva que vivaracho, no sé, lo que quieran, el sinónimo que ustedes quieran, que sabemos de qué hablamos cuando hablamos de un tipo piola. Pero entonces me explico de lo que quiero hablar, o sea, que en definitiva hay palabras y aparte no es lo mismo, porque si decís yo voy a comer, voy a comer, una cosa normal, pero si yo voy a morfar, ya tiene otro, o sea, implica otra cosa. Morfar parecería que uno se va a arrasar con todo. O la otra palabra, guita en vez de dinero. Y guita, o sea, es una palabra más diferente. O sea, por más que signifiquen lo mismo y por más que quieran significar lo mismo, según la palabra que sea, a veces es más sutil. Me parece a mí. La cuestión es que yo les digo, y insisto con esto, que no hay un idioma lunfardo, hay palabras lunfardo. El español se habla con lunfardismos, pero no se puede hablar solamente con lunfardismos, porque no tiene gramática, porque no tiene reglas. O sea, una palabra son cosas espontáneas que se van expresando y que en definitiva quedan, porque es tanta la repetición y tanto el uso
que al final terminan quedando. Bueno, y ahora vamos a explicar el origen del lunfardo, o mejor dicho, el origen del lunfardo está en el Río de la Plata. Y los orígenes son iguales que los del tango. Por eso tienen tanta similitud el tango con el lunfardo. Porque también lo tenemos que remontar a comienzos de siglo y le tenemos que incorporar junto con las migraciones. Cuando vienen los inmigrantes hacia el Río de la Plata, habíamos dicho que traen su música, sus costumbres, sus instrumentos, pero también traen sus dichos. Porque esta gente que viene también trae sus dichos, porque aparte, por lo general, la mayoría de los que vienen, por no decir todos, son gente humilde, son gente que viene de los lugares más pobres, y es ahí donde comenzó las formas estas distintas de hablar. O sea que de ahí viene una parte de los lunfardismos. O sea, estos inmigrantes van a integrar a la sociedad esos dichos que ellos traen. Pero nosotros también tenemos los nuestros. Los criollos, los que vienen del campo. Hay una palabra pucho. Pucho, que todos sabemos que se trata del cigarro, pero es muy usada la palabra pucho. Y pucho es una palabra campera, es una palabra del campo. O cancha, cancha, porque lo utilizaban mucho en el campo, no para la cancha de fútbol, pero sí para la cancha de taba. La taba, que es ese juego que se da con una pieza de hueso que según como caiga gana o pierde. Pero esa palabra viene del campo. Los afrodescendientes también incorporan lunfardismo. Los propios criollos, decíamos. O sea, que todos los que trajeron algo o incorporaron algo al tango, también incorporan algo al lunfardo. Por eso, los primeros lugares donde se habla lunfardo, donde se empieza a hablar con lunfardo, y no digo lunfardo, sino con lunfardo, es en las partes como los prostíbulos o la policía, la cárcel. Bueno, y ahora vamos a ver, perdón, cortamos y ahora seguimos.